muchas felicidades y las más ricas bendiciones del Señor a todos los niños en su día. Qué bueno es poder celebrar un día en el año, el Día del Niño. Muchas veces celebramos algo, pero no sabemos cómo se originó, desde hace cuánto tiempo existe el Día del Niño. ¿Quién propuso que un día se celebre el Día del Niño? Bueno, voy a hacer una síntesis muy apretada de la historia del Día del Niño. En el año 1954, la Asamblea General de la ONU, que significa Organización de las Naciones Unidas, aprobó una resolución a través de la cual se establecería el Día Universal del Niño con el fin de promover anualmente un día consagrado a la fraternidad y entendimiento entre todos los niños del mundo. A decir verdad, andando el tiempo, este día en muchos casos se ha transformado en una ocasión comercial para la venta de juguetes, pero la finalidad no era incrementar las ventas de este día, sino que los niños se sientan identificados, valorados, tenidos en cuenta, cosa que no ocurre muchas veces. Y hay a veces agresiones terribles y atropello contra la niñez. El caso muy puntual que todos conocemos es el caso de Loan. Y pensamos en ese niño. ¿Qué habrá pasado con él? ¿Dónde estará? ¿Qué habrá pasado? Sin embargo, a través del Día del Niño, nosotros podemos recobrar como iglesia y darle el valor muy grande que tienen los niños ante Dios y que tuvo durante el ministerio de Jesús. Desde esa fecha, 1954, son más de 100 los países que celebran el Día del Niño. Más de 100 países celebran el Día del Niño. A pesar de que esa fecha no concuerda, cada país tomó la decisión de celebrar en una fecha diferente. En Argentina se celebra el tercer domingo de agosto. Pero por ahí ustedes van a leer las noticias que en Paraguay es otra fecha, en Bolivia otra, en Brasil otra. Cada país decidió qué fecha celebrar el Día del Niño. La Biblia en realidad no habla del Día del Niño, pero habla mucho de los niños y del valor que el Señor Jesús le dio a los niños durante su ministerio. Y Él lo demostró amplia y abiertamente, brindándole afecto, cariño, abrazándolos, bendiciéndolos y tratando de que los niños se acerquen a Él. Durante su ministerio, muchas veces Él los tomó como un ejemplo para los adultos, para los discípulos y para toda persona. En los días del ministerio de Jesús, Él le dio tanta importancia que a veces se enojó porque alguien quería impedir que los niños se acercaran a Él. Entonces, esta mañana vamos a ver, en primer lugar, qué debemos hacer con los niños. ¿Debemos hacer algo? ¿Qué debemos hacer con los niños? Esa es la primera pregunta que vamos a tratar de responder. En Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 7. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 7, Dios habla y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, le dice a los padres, a los mayores, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Tremenda tarea, ¿no? La de los padres. Quiero reiterar algunas palabras. Estas palabras que hoy te mando cumplir, dice Dios, estarán en tu corazón en primer lugar, porque yo no puedo enseñar algo que no está en mi corazón, en mi mente. Y se las repetirás, no le dirás
esporádicamente. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Qué tarea inmensa, qué responsabilidad. En este breve pasaje notamos que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Y a veces confundimos el amor a Dios con emociones. Pero el amor a Dios no se trata de emociones, tampoco el amor a los seres humanos. A veces creemos que amor es sentimientos, es emociones. Puede contener emociones, puede contener sentimientos, pero según la enseñanza de Jesús, dice, el que tiene mis mandamientos, el que conoce mis mandamientos y los guarda, los cumple, los pone en práctica, ese es el que me ama, dice Jesús. Y hace unas promesas enormes, que Él va a estar con nosotros siempre y que el Padre nos va a amar y nos va a acompañar. Así que amor puede contener emociones, pero realmente el amor verdadero y bíblico no se trata de emociones, sino de decisiones. Está en la voluntad. El amor es más volitivo que emotivo. Es la decisión que uno toma de amar a una persona por el resto de sus días. Por ejemplo, los que contraen matrimonio. Hoy por hoy los matrimonios dicen, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que la muerte los separe? Bueno, hasta que sienta algo por ella o por él. Y entonces esa unión no perdura mucho tiempo. Debemos guardar su palabra en nuestro corazón. Debemos atesorar la palabra de Dios en el corazón. Jesús dijo que cuando enviaría al Espíritu Santo, Él nos enseñaría todas las cosas y que nos recordaría todo lo que el Señor enseñó durante su ministerio. Ahora, recordar se entiende que es algo que uno lo aprendió previamente y luego el Espíritu Santo nos va a recordar. Por eso es necesario que nosotros no solo leamos la palabra, sino que la memoricemos, que la meditemos, que la retengamos y en los momentos especiales el Espíritu Santo nos va a traer a la memoria ciertos textos de la palabra de Dios que nos van a evitar cometer errores. La mejor escuela del cristianismo es el hogar. La mejor escuela del cristianismo es el hogar. Está bien, los chicos, los niños vienen a la escuela bíblica o deberían venir todos, traídos por sus padres, por sus abuelos, por sus progenitores en general. Tendrían que venir a los cultos los niños. ¿Por qué? Porque cuando un niño no se habitúa a estar en el culto, después cuando son adolescentes o jóvenes, en el momento de la alabanza están. Pero después he conocido muchos jóvenes que cuando comienza la meditación en la palabra salen a la vereda. Hablé con ellos y me dicen, no le encuentro sentido estar adentro. No se acostumbraron desde niño a estar en los cultos. Alguien me dijo, pero van a molestar. Para el Señor Jesús nunca fue una molestia a los niños. Y para la iglesia no debe ser una molestia a los niños. Así que los niños son bienvenidos a esta iglesia, a los cultos. Qué bueno es tener al lado nuestro a nuestros niños, a nuestros nietos, que participen desde la más temprana edad para que cuando sean más grandes tomen sabias decisiones por lo que aprendieron en su niñez. La mejor escuela del cristianismo es el hogar. No le responsabilicemos 100% a la iglesia, a los líderes, pastores y la escuela bíblica. Los padres son los primeros. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Se cuenta el caso de dos padres. Uno era cristiano, genuino, y el otro era un padre nominal, solo de nombre. Y después de haber meditado en este versículo en la iglesia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, el verdadero padre cristiano decía, yo le estoy enseñando a mis hijos en casa
las historias bíblicas, le estoy enseñando a orar, le estoy enseñando a confiar en el Señor Jesucristo, le estoy enseñando lo que es ser un verdadero cristiano. Y el padre nominal, cristiano nominal, decía, no, yo no hago eso con mis hijos, yo los dejo en libertad, que ellos decidan cuando sean grandes qué camino van a elegir. El padre cristiano le decía, cuando vos te des cuenta, la droga, la delincuencia, la crueldad, la violencia, los habrán atrapado a tus hijos. Por eso yo empiezo desde la más temprana edad. Y el padre, que era cristiano nominal, solo de nombre, decía, no quiero coartar la libertad de mis hijos. Que ellos elijan cuando sean grandes qué camino van a tomar. Bueno, se separaron y el padre cristiano siempre se destacó por tener un hermoso jardín en su casa. Pero a propósito, él dejó de cultivar su jardín y dejó unos meses que la maleza comenzaran a crecer y a llenarse su jardín de malezas. Entonces lo invitó a su conocido padre nominal que viniera a ver su hermoso jardín. Y el padre, que era cristiano nominal, vino y dice, ¿me mostrás tu jardín? Sí, cómo no, y ahí está el jardín. Y el padre que vino a visitar y conocer dice, pero esto no es un jardín, esto es un desastre. Tu jardín está lleno de malezas que están arruinando tus hermosos rosales, claveles y todas las flores hermosas que tenés. Y el padre cristiano le dijo, yo no quise coartar la libertad de mis plantas buenas y dejé que ellas solas hagan algo cuando crezcan un poco más. Y el padre, que era cristiano nominal, quedó mudo, su argumento cayó. Se dio cuenta que realmente el padre cristiano tenía razón de enseñar a sus niños desde la más temprana edad, antes que en el colegio, en la calle, en la sociedad en general, le ayuden a ser delincuentes, a ser atrevidos, a ser drogadictos. Hermanos queridos, la mejor inversión que podés hacer con tus niños o nietos no son regalos costosos, no son zapatillas de marca, no son jeans famosos. Podés hacerlo, pero eso pasa. El mejor legado es hablarle de Jesús desde la más tierna infancia, porque la Biblia dice, instruye al niño y aún en su vejez no se apartará de su camino. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Marcos 10, 13 al 16, leemos. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Otras versiones dicen que se enojó y dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. ¿Quiénes eran los obstáculos para que los niños no se acerquen a Jesús? Sus propios discípulos. Ellos pensaban que Jesús se iba a incomodar o que no les interesaba los niños. Pero qué sorpresa, no solo que se interesaba, sino que tenía un amor especial por los niños y le surge la gran y memorable frase, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Debemos llevar a los niños a Jesús, pero ¿dónde si Jesús no está físicamente? En el hogar. ¿Cuántas veces hay hogares donde me comentan sus padres, mis chicos se están volviendo rebeldes, mis chicos ya no me obedecen? Entonces le pregunto así muy sutilmente, ¿ustedes se reúnen como familia, tienen el devocional familiar, oran juntos, leen la Biblia, le hacen orar a sus niños? Y ese hermano o esa hermana me mira extrañado. ¿Eso se puede hacer? Eso se debe hacer. Desde la más temprana edad tenemos que reunirnos en familia
y no solo orar nosotros, hacerle orar a los niños en ese círculo pequeño, leerles historias bíblicas, comentar la palabra. Y no solo eso, sino mostrarle con hechos lo que es ser cristiano. Porque los niños no aprenden escuchando, aprenden viendo. Alguien dijo que los niños no aprenden de lo que decimos, sino lo que nos ven hacer a los adultos. Los niños imitan. Si los niños nunca nos ven orando en casa, si nunca nos ven leyendo la palabra, si nunca nos ven teniendo un buen trato con el esposo, la esposa y la familia, ellos no van a instruirse nunca y después nos vamos a lamentar. Así que debemos llevar a los niños a Jesús en el hogar. No debemos impedir que ellos se acerquen a Jesús en la iglesia. A veces dice, bueno, yo no los llevo a mis hijos a los cultos, yo no los llevo a la escuela bíblica. ¿Y qué estás esperando, mi querido hermano o hermana? Porque te estás perdiendo la mejor época para que tus hijos, tus niños, tus preadolescentes, adolescentes aprendan un cristianismo práctico. Así que es un deber, no solo de las maestras, de enseñarles las historias bíblicas, sino de cada padre, cada madre, o tutores o quienes los cuiden, de traerlos, acercarlos a Dios, a la escuela bíblica, a la iglesia. En segundo lugar, ¿qué enseñó Jesús sobre los niños? Jesús enseñó muchísimas cosas, pero el segundo punto que vamos a ver es ¿qué enseñó Jesús sobre los niños? En Marcos capítulo 10, versículos 14 al 16. Marcos 10, 14 al 16 leemos: el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Quiero destacar algunas expresiones de este texto. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, y ya veremos qué significa eso. El que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, y yo me detengo, ¿qué recuerdo le habrá quedado de Jesús a esos niños? Porque que un niño reciba el abrazo de un rabino, de un maestro, de un adulto, más que palabra, si le preguntáramos a esos adultos que siendo niños Jesús los abrazaba, y le preguntáramos, ¿cómo es Jesús? Te puedo asegurar que los niños hubiesen dicho, es un maestro amoroso, me abrazó, me besó, me tuvo en sus brazos, me habló con ternura. Eso puede ocurrir a través de los padres que hagan las veces de Jesús en el hogar o en la escuela. Después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. En este breve pasaje vemos que debemos ser como niños para entrar en el reino de Dios. A raíz de esto surgió en una época una secta, los niños de Dios o los niños de Jesús. Y es algo tan ridículo lo que hacían. Gateaban, tomaban biberón, aunque te parezca irrisorio. Era una secta que hace varias décadas surgieron y todos se comportaban como si fueran niños. Jesús no dijo eso. Quiso decir que seamos como niños en nuestro corazón, pero no en nuestro comportamiento exterior. Un niño es de corazón limpio, es de corazón puro, es de corazón inocente. Y Jesús nos está diciendo, si no se vuelven como niños no podrán entrar al reino de los cielos. Y uno diría, pero ¿quién es capaz de tener un corazón limpio, un corazón puro? Y yo te digo que nadie, a menos que el Espíritu de Dios nos ayude a tener un corazón tierno, un corazón sumiso, un corazón limpio. Pero Dios promete, les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ustedes. Así que esta es una obra sobrenatural que Dios quiere hacer a todo aquel que le dice, Señor, mi corazón no es como de un niño, o tal vez de un niño grosero, desobediente, que no acata orden de nadie, pero yo quiero ser como un niño bueno. Aquí está,
y me inclino ante ti y te pido que hagas tu obra en mi corazón. Y en ese momento Dios va a empezar a cambiarnos el corazón si no lo tenemos tan como de niños y cambiarnos nuestro ser interior. Un niño se deja conducir y se deja cuidar. Normalmente un niño, eso es lo que ocurre, no es autosuficiente. Y yo hago una pregunta, pero no para que me la respondas. Habrá entre nosotros alguien que dice, bueno, yo me las arreglo solo. Yo no necesito ni de la iglesia, ni de Dios, ni de nada. Yo soy autosuficiente. Quizás no lo diga, pero con sus hechos lo declara. Un niño se deja conducir, se deja guiar por sus progenitores, y en este caso nosotros grandes, por Dios. Un niño obedece a sus padres y vive bajo su autoridad. Una persona adulta, un cristiano, un buen cristiano que tiene corazón de niño, está bajo la autoridad de Dios. No dice, yo me arreglo solo. Y también bajo autoridad de sus pastores, de sus líderes. Porque por ahí surgen cristianos, dice, yo no estoy sujeto a nadie, yo solamente a Dios le tengo en cuenta. Pero se olvida que la palabra de Dios dice, sujétense a sus pastores, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta ante Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no les es provechoso. Así que, hermano, no estar sujeto es un síntoma grave de rebeldía. Y ya sabemos quién el máximo rebelde fue el diablo, que le desobedeció a Dios y fue echado del cielo. Debemos aceptar y seguir a Jesús, no solo saber su historia. Aceptar a Jesús es muy diferente a saber su historia. Si le preguntáramos a cualquier persona en la sociedad, ¿crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿Pero qué cree? La historia, pero no lo tiene. Su manifestación, su forma de hablar, su forma de vivir, es muy evidente que Jesús no vive en su vida, en su corazón. En tercer lugar, condiciones para entrar al reino de Dios. Condiciones para entrar al reino de Dios. Mateo 18, versículos 1 al 4. Mateo 18, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios que en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y él, es decir, Jesús, llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Un segundo me detengo. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. A sus discípulos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Ya vamos a ver ese punto. Parece una paradoja, algo contradictorio. A sus discípulos le está diciendo, si ustedes, que son mis seguidores, no cambian y se vuelven como niños, no van a entrar al reino de los cielos. ¿Pero no eran salvos? Ya veremos. El más importante en el reino de los cielos, y quiero aclarar que el reino de los cielos, no pensemos que únicamente está en el cielo. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, comenzó diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el Evangelio. Cuando Jesús vino, trajo el reino de los cielos a la tierra. ¿Qué es el reino de los cielos? Es un gobierno de Dios. Es un reino espiritual. Si en vida no entramos en el reino de Dios, en ese reino espiritual, después de muerto, menos vamos a entrar. Cuando en vida entramos en el reino de los cielos, el reino de Dios, cuando partimos de este mundo, vamos al trono de Dios en el tercer cielo. En el reino de Dios se entra en vida. ¿Dónde está el reino de Dios? Donde haya personas dispuestas a reconocer a Dios como su rey y Él reconocerse como su humilde sirviente, su seguidor. Y el más importante en el reino de los cielos es el que se humilla como este niño. En el ambiente secular,
los líderes, los jefes, los patrones son los más autoritarios y viven dando órdenes, hace esto, hace lo aquello, si no te despido. En el reino de los cielos es totalmente al revés. El más grande, el más importante, no es el que da órdenes, es el que sirve a los demás. Y el máximo de todos dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos, el Señor Jesucristo. Así que el más grande en el reino espiritual, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, es el que sirve a todos y es el que es más humilde que todos. No debemos buscar nuestra propia exaltación sino la de Cristo. Hay personas que siempre procuran ser exaltados y cuando nadie reconoce o se le reconoce poco el trabajo que hizo, dice: yo tiro todo, a mí nadie me da las gracias. Pero Dios ve lo que cada uno hace. La palabra de Dios dice que aún un vaso de agua fría que le hayamos dado a alguien, eso tiene un gran valor a los ojos de Dios. Y vamos a ser recompensados por lo que hemos hecho en vida para el Señor. Así que cuando no se lo exalta, esa persona se incomoda. Pero la Biblia dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. El que se agranda será humillado y el que se humilla será exaltado. Principios del reino de los cielos. Si los discípulos no se volvían como niños, dijo Jesús, no entrarían en el reino de los cielos. Y surge la pregunta: ¿pero no eran discípulos? Sí lo eran. ¿Pero no eran salvos? Sí lo eran. Pero ¿y cómo es que ahora, a mitad de camino, Jesús le dice: si ustedes no se humillan y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos? ¿No es que eran salvos para siempre salvos? Ese es el gran error del calvinismo, que dicen y enseñan que una vez que fuiste salvo, nunca más te podés perder. Ya sos salvo para siempre salvo, pase lo que pase. Dios no te va a quitar la salvación, es verdad, pero vos o yo la podemos perder. Ahí estaba Jesús frente a sus discípulos y le dice a ellos: si ustedes no se vuelven como niños, si no se humillan, no van a poder entrar al reino de los cielos. Y ahora quiero explicar lo que la Biblia enseña sobre la salvación. La salvación es condicional. Cuando nosotros un día escuchamos el Evangelio y nos damos cuenta que somos pecadores y arrepentidos le confesamos a Dios nuestros pecados y aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Salvador, como Señor, y tomamos la decisión de seguirlo fielmente, en ese instante el Espíritu Santo entra a vivir en nosotros, nuestro nombre es anotado en el libro de la vida y somos salvos con todas las letras. Pero si andando el tiempo yo me aparto del Señor, claro, ese apartamiento no es de hoy para mañana, es sutil, despacito, cada vez menos cultos, cada vez menos oración, cada vez menos lectura bíblica, cada vez menos, y cuando me doy cuenta, a la lona, campeón. Y levantar un creyente frío, apartado, es más difícil que un inconverso se convierta al Señor, porque el que se apartó queda endurecido por el pecado. Entonces, si andando el tiempo somos fieles en seguir al Señor, seguimos siendo salvos, con todas las letras, pero la salvación total se culmina, se termina cuando entremos en las mansiones de gloria del cielo. No te confundas, salvo para siempre salvo. Soy salvo siempre y cuando yo me mantenga fiel y firme en el camino del Señor. El que persevera fiel hasta el fin, este será salvo. Y nosotros somos los que perseveramos. Claro, un calvinista me decía: pastor, está enseñando la salvación por obras. No, yo estoy enseñando la salvación por gracia. Nadie se salva haciendo obras, sino que es un regalo de Dios.
Las obras las tenemos que hacer por gratitud, pero no para salvarnos. Y cuidar mi salvación con temor y temblor no significa salvarme por obra, sino ser responsable ante Dios de ese gran regalo que a Jesús le costó su vida entera en la cruz del Calvario. En cuarto y último lugar, Dios se revela a los que son como niños. Dios se revela a los que son como niños. Me he encontrado hermanos y hermanas de mucho tiempo en el camino del Señor y no han entendido las cosas más elementales de la vida cristiana. Y hablando con ellos le digo, pero ¿no entendés lo que es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿No entendés lo que es el bautismo en el Espíritu Santo? Sí escuché, pero en profundidad no lo entiendo. Y así seguimos. Y son cosas increíbles, pero suceden. Entonces, hay cosas sencillas, pero que no se las puede entender estudiando libros, estudiando en un seminario teológico. No se la puede entender académicamente, mentalmente, a menos que Dios me revele ciertas cosas reservadas para algunos. Dios se la quiere revelar a todos. Ciertamente, Deuteronomio 29 dice que hay cosas secretas que pertenecen solo a Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para que las pongamos en práctica. Las cosas secretas son secretas, pero hay cosas que están secretas para nosotros, pero que Dios nos quiere revelar, nos quiere contar secretos del reino de los cielos, pero no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no somos como niños. ¿Pero dice eso la Biblia? Sí, lo dice. En Mateo 11, versículos 25 y 26. Mateo 11, 25 y 26 dice: en esa oración Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes. Otras versiones dicen, se creen sabios y entendidos. Y por revelárselas a los que son como niños. Otras versiones dicen revelárselas a los niños. No, el verdadero sentido es revelárselo a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Esta es una oración de Jesús poco conocida, que generalmente no la leemos, no la tomamos en cuenta. Pero Jesús comienza un poquito antes y dice: nadie conoce realmente al Hijo, hablando de sí mismo, sino solo el Padre. Y dice en segundo lugar: nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo. Y a todos aquellos que el Hijo lo quiere revelar. Hay secretos de Dios que Jesús te quiere revelar. ¿Por qué no me revela? Necesitamos volvernos como niños. Porque a veces somos demasiado racionales. Y si no entendemos, y yo no entiendo, y no me entra en la cabeza, ¿cómo es eso de la Trinidad? Yo no entiendo. ¿Ustedes creen en 3 dioses? No, es un solo Dios en 3 personas. Pero en mi cabeza no me cabe, porque 1 más 1 más 1 es 3, y ustedes dicen 1 más 1 más 1 es 1. Por ejemplo, hermanos queridos, hay cosas que no las vamos a entender por más que estemos años en la iglesia y que estudiemos en un seminario teológico y que tengamos un PhD en la pared, un doctorado del más alto grado. Hay misterios de Dios que Dios nos quiere revelar si encuentra a alguien que tiene un corazón de niño y le decís: Señor, yo no entiendo esto, a menos que en tu misericordia me revele, me des a entender. Yo probé eso, y empecé a decirle: hay cosas que yo no las entiendo, y hoy me humillo ante ti, y con tu ayuda me vuelvo un niño ignorante, incapaz, limitado. Revelame. Y no pasó mucho tiempo cuando el Señor me empezó a mostrar algo que en años yo no había entendido. Dios quiere revelarnos cosas misteriosas, gloriosas,
enseñanzas profundas del reino de Dios y de la vida espiritual, pero está buscando hombres y mujeres que tengan corazón de niño y que no razonen y que no cuestionen y que digan así es. Si Dios lo dice, lo que Dios dice es sí y es amén. Y se terminó el razonamiento. Dios esconde sus misterios de los que se creen sabios e inteligentes, pero revela su voluntad a los que son como niños. Quiero concluir. Recordarás el sermón de las bienaventuranzas. Dijo muchas bienaventuranzas, pero entre las que a mí me llama la atención es una que dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Recordás cómo sigue? Porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, ellos irán al cielo. Y lo veremos a Dios aquí en la tierra, a través de sus hechos, a través de sus obras, a través de sus milagros. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Y quiero concluir con 2 versículos claves para luego ponerlo en práctica. Si decimos que no tenemos pecado, que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si esta mañana, en el fuero íntimo de tu conciencia, decís, hay manchas en mi alma, hay cosas que no están bien, Dios te dice, hijo, si sos capaz de reconocerlas ante mí y me pedís perdón, yo te perdono todo, porque yo soy fiel a lo que prometo. Te voy a limpiar y te voy a dar un corazón de niño y vas a ser el cristiano más feliz de la tierra. Y vas a caminar y un día me vas a ver cara a cara. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está hablando.